si lo encontró, le invito a que bien esta tarde. Gracias, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Jeremías, capítulo 2, el título es Jehová y la apostasía de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda, clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de su nuevo fruto. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanas? Amén. Qué tremendo. Comienza estos versículos recordando cuando Israel andaba en pos del Señor, y después un reclamo de parte de Dios a su pueblo: ¿qué encontraron de malo en mí para que se vuelvan? Qué tremendo esto, es decir, Señor, ten misericordia de nuestras vidas, que podamos examinar nuestros corazones, que el renegar muchas veces en el día a día, no renegamos contra nuestro prójimo, no renegamos contra la situación, sino que a veces cuando tenemos esa actitud, renegamos contra el Señor. Que nos ayude, ¿amén? Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde seguimos en tu presencia, seguimos clamando. Gracias por cada hermano, Señor, que puede estar fiel en tu casa, que puede buscar tu rostro, que podemos unirnos para alabarte, para exaltarte, porque tú eres lo más importante en este lugar, Señor. Tú eres lo más grande, Señor amado. Venimos a ti, Padre, porque tú eres el único Dios verdadero, en quien nuestra alma tiene confianza, donde podemos descansar, Señor, donde podemos recibir una palabra justa para nuestras vidas, para nuestra necesidad. Tú eres el pan fresco, Señor, para saciar, Señor, nuestra alma. Por eso en esta tarde queremos alabarte, queremos exaltarte. Examina nuestro corazón, examina nuestro andar, Señor. Dios, ten misericordia de cada familia, de cada matrimonio, de cada vida que pertenece a tu pueblo, Señor. Exáltate en este tiempo, glorifica tu nombre, Señor, aún en los desiertos de cada familia, de cada vida, Señor. Seas tú ministrando, hablando a sus corazones, llegando a sus vidas. Exáltate, Señor, glorifícate, Señor, porque para ti no hay nada imposible. En esta tarde queremos alabarte, queremos exaltarte, Señor. Queremos dejar nuestras cargas delante de tu presencia. Obra, Señor, según tu gran misericordia. Abre camino donde no lo hay, Señor. Sé tú obrando, Padre. Glorifícate, Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano. Vamos a estar cantando esta canción que dice: cantaré al Señor por siempre. Amén. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía, y de este caballo echó a la mar. Echó a la mar quien nos perseguía, y de este caballo echó a la mar. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
siempre. Su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Echó a la mar que nos perseguía. Jinete y caballo, echó a la mar. Echó a la mar que nos perseguía. Sí, Señor. Jinete y caballo, echó a la mar. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Si yo le exalto, mi Padre es Dios, si le exaltaré, mi Padre es Dios, si yo le exalto, mi Padre es Dios, si le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Amén. Vamos a cantar esta canción que dice: los muros caen. Amén. Amén. Los muros caen. Los muros caen y con ellos mis cadenas. Los muros caen, los muros caen. Se derriba la fortaleza. El Señor entregó en mis manos predicó. Grita, ¡hey! Suena la trompeta. El Señor entregó en mis manos predicó. Grita, ¡hey! Suena la trompeta. Los muros caen. Los muros caen y con ellos mis cadenas. Los muros caen, los muros caen. Se derriba la fortaleza. El Señor entregó en mis manos predicó. Grita, ¡hey! Suena la trompeta. Los muros caen. Amén. Caen. Con ellos mis cadenas. Los muros caen, los muros caen. Se derriba la fortaleza. El Señor entregó en mis manos predicó. Grita, ¡hey! Suena la trompeta. Señor entregó en mis manos predicó. Grita, ¡hey! Suena la trompeta. Amén. Hay victoria en
es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Es porque Cristo me ha lavado con su sangre y en una nube blanca volverá por mí. Gracias, Señor. Vamos a decirle qué grande es Jehová, amén. Oh, mora, mora, Desonará Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora, desonará Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Es tu nombre. Desonará Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora, desonará Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, Señor. digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Grande es tu nombre. Amén. Gracias, Señor. Aleluya, damos gracias a Dios. Amén. De estar en su casa y de poder recibir de la palabra del Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Amén por aquellos que quieren recibir. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir pasando a la palabra del Señor. Le invito a venir al libro del Éxodo, capítulo 4. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la vida de Moisés. Amén. Este hombre que, según el propósito de Dios, ¿no?, fue engendrado en un tiempo tan duro, tan difícil, ¿no?, en el cual el genocidio de los niños por el faraón, por el gobernante de aquel lugar, de aquel país, era algo que se practicaba, ¿no?, prácticamente todos los días. Primeramente, el genocidio de estos niños era, el faraón lo había dado la orden hacia dos parteras, que eran las que atendían a las mujeres hebreas. Como ellas no temieron a Dios, dice la Escritura, y no cumplieron la orden, él después comisiona a todo su pueblo
a que mate a todo hijo varón que naciese de los hebreos, ¿no? O sea, un genocidio de niños, ¿no? Y en medio de todo eso nace Moisés en medio de aquella época y milagrosamente Dios opera esos milagros, ¿no? De guardar la vida de Moisés, de guardar aún a sus padres, ¿no? Cuando nace, de quedar expuestos, ¿no? Y que haya nacido un niño y vaya a saber todas las consecuencias hasta de muerte que podían haber tenido ese papá y esa mamá por haberlo cuidado a ese niño durante 3 meses, cuando lo ponen en la arquilla de junco, calafateada, ¿no? En un río lleno de cocodrilos, de todo tipo de animales que podían matar a ese bebé. Lo encuentra la hija del faraón y pudiéndolo ahogar, halló gracia, Dios puso gracia a ese niño y luego fue criado, ¿no? En la corte del faraón, fue criado allí en Egipto con todos los atributos de un príncipe, fue enseñado en toda la ciencia, en toda la sabiduría de los egipcios, hasta que llegó el día que Dios sin duda se presenta a él y él decide dejar de ser un príncipe en Egipto y le cree a Dios, decide creerle a Dios, deja su lugar de príncipe y se identifica con los esclavos que había en la nación, que eran los de su pueblo, ¿no? Quizás él reniega de su identidad cultural que él tenía para hacerse de la identidad de su llamado, sanguínea también, pero de su llamado, pero la identidad de ser creyente. Y él allí comienza una serie de aventuras y desventuras en las cuales él termina matando a un egipcio por defender a un hebreo. Y luego, por causa de esto, cuando impide la pelea entre dos personas hebreas de su propio pueblo, se ve descubierto, el faraón descubre todo esto y él tiene que huir y queda durante 40 años en Madián, pastoreando las ovejas de quien terminaría siendo su suegro. Y allí en un momento es despertado el espíritu de él a buscar en el monte de Dios, que era el monte Horeb, y se lleva a ese rebaño de ovejas que tenía su suegro por un camino de desierto hasta el monte de Horeb, una peña, ¿no? Como se dice, la peña de Horeb, porque Dios había puesto, ¿no? Había despertado, sin duda, en el corazón de Moisés, buscar algo, buscar a Dios. Algo Dios muchas veces nos despierta porque necesitamos a Dios. Pero no necesitamos a Dios porque sí, sino porque Dios quiso ser descubierto por nosotros. Amén, Señor. Y allí vemos a Moisés que llega a ese monte y allí Dios se le revela su propósito, le revela su vida, le revela su cuidado, le revela lo que él veía acerca de su propio pueblo, cómo estaban las condiciones, cómo lo había oído a su pueblo. Y Dios le dice a Moisés que él tenía un plan para libertarlo. Y lo invita a entrar a ese plan porque quería hacer Dios con él maravillas. Y en medio de ese comunicar de Dios que tiene con Moisés, ese hombre que había sido tan impetuoso y tan formado para todo esto, se lo descubre a Moisés con muchas excusas, que era lo que mirábamos el sábado pasado, ¿no? Un hombre lleno de excusas, un hombre que le puso todas las excusas y Dios le sale al encuentro y le da respuestas a Moisés acerca de por qué y cómo Dios iba a obrar esos milagros, ¿no? Y cuando allí Moisés vuelve hacia la tierra con su suegro, le comunica que él quiere ir nuevamente, él quiere volver hacia Egipto para ver si estaba su familia.
y el suegro lo envía en paz, le dice, ve en paz. Y vamos a mirar un poquitito de acá en Éxodo 4, versículo 18. Vamos a seguir caminando a través de la vida de Moisés, de Dios y Moisés y Dios. Cómo Dios se cruza en el camino del ser humano, su propósito, su eterno propósito. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer cosas extraordinarias con un ser humano común. Recuerde que Moisés, pese a estar formado en la corte para ser parte de la corte del país más poderoso, más fuerte del mundo, el país, diríamos, más avanzado de su época, y él tener toda esta gama de conocimiento y todas esas cosas, Dios no le sirvió ese hombre preparado. Dios se lo llevó hacia Madián a cuidar ovejas, y cuando todos esos 40 años de fundamento egipcio son deshechos en él y es formado en el corazón de Moisés, verdaderamente se forma un pastor, un servidor. Allí Dios lo llama y lo comisiona a lo que Dios quería que él fuese. Y a pesar de que Moisés sintió que el propósito de Dios era sobremanera grande para su capacidad, 40 años antes él pensaba que era capaz, 40 años después él se sintió el hombre más incapaz para algo de eso. Que era simplemente comunicar lo que Dios quería, que Dios los había oído, que Dios estaba con ellos y que Dios los iba a libertar. Él tenía que dar esa comunicación. Dios no le pidió nada extraordinario que hiciese. Dios le quería que le comunique eso a su pueblo, que Dios estaba. Y él se sintió incapaz, o sea, antes pensaba que él los podía sacar, les iba a dar la libertad a toda la nación de Israel, de Egipto, los iba a sacar, los iba a legislar, los iba a gobernar, los iba a guiar, y vaya a saber a dónde. ¿Sí? Quizá en el mismo lugar, quizá en otro lugar, pero 40 años después, para dar un comunicado, comunicarles algo que Dios estaba interesado en ellos, él no se siente capaz. Y Dios le dice, ve porque yo voy a estar contigo. Como diciendo, yo soy tu respaldo. Y podemos tener todos los respaldos de la mejor y mayor organización humana, poderosa, con todos, diríamos, los seguros, a todos los sentidos, pero siempre va a ser escasa. La mayor seguridad que podemos tener es cuando Dios verdaderamente me dice a mí o le dice a usted, ve porque yo voy a estar contigo. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y Dios va a hacer. Y Él nos aseguró que su presencia y que Él iba a estar todos los días con nosotros hasta el final del mundo. Y esa es la mayor, digamos, herencia, la mayor seguridad en la cual usted y yo podemos caminar. Jesús dijo, de aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y no nos dijo en qué condición nosotros, dijo que Él iba a estar con nosotros, que es la mayor seguridad que tenemos. Dios está conmigo, a pesar de mis equivocaciones, a pesar de las suyas, hermano, hermana. Jesús hizo cargo de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Amén. Sí, Señor. Nos conoció antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra mamá gestados. Nos conoció en el vientre de nuestra mamá, desde que fuimos gestados. Toda la etapa de gestación hasta el nacimiento. En el nacimiento nos conoció hasta el momento en el cual Él se cruza en nuestro camino y de alguna manera nos convenció y usted y yo dijimos, sí Señor, y lo aceptamos. Amén. Y esa verdad se hace realidad y será realidad hasta el final de nuestras vidas. Sencillamente porque Él es fiel a su promesa, Amén. a pesar de nosotros. Eso no nos garantiza nada, sino que Él va a estar con nosotros. O sea, no nos garantiza la salvación. La salvación, hay cosas de la salvación en la cual tenemos que cuidar, velar en nuestra salvación. ¿De qué? De velar en nuestra fe, que se sostenga. La fe viene
por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y ahí puede hacerse usted la pregunta, ¿qué oigo? ¿Sí? Yo el otro día estaba en una lucha, en un momento me encuentro en una lucha espiritual, estaba haciendo un trabajo, me encontré en una lucha, me di cuenta en un momento que había estado prácticamente todo el día cantando una canción cualquiera, ¿sí? Porque ponía por un lado, por otro, siempre esa canción aparecía, y ese una estrofa yo la había cantando, y a rato, y otra rato, y tengo que pedirle al Señor, ayúdame a sacarlo esto de mi corazón. Perdóname, pero sácalo de mi vida, de mi corazón, porque está metido en mí. Pues no lo puedo sacar, a cada rato la tarareaba o la cantaba en voz bajita, porque estaba ahí, y lo tenía. Entonces uno puede decir, ¿qué? ¿Se da cuenta cómo se nos pegan las cosas? Pasa, ¿no? Amén. Un pensamiento, una circunstancia, una canción cualquiera, se nos pega ahí, está ahí. Hay canciones muy pegadizas y usted la tiene, están hechos para eso, para que usted y yo estemos ahí todo el día con eso. ¿Y por qué? Que hemos dejado en algún aspecto, ¿no? Como hemos inclinado el corazón. Por eso está en nosotros. Misericordia. Pero qué bueno cuando Dios vuelve a inclinar nuestro corazón hacia Él. Amén. Y vuelve Sí, todo lo Señor. de Él. ¿Por qué? Porque lo mejor que nos puede pasar a usted y a mí es tener nuestra vida llena de Dios. Nuestro pensamiento pleno en Dios. ¿Cuándo? ¿Cuando vengo al culto? No. El culto es todo el día. Amén. Sí, sí. 24 horas de cada día. Aleluya. Como se dice hoy día, 24/7 es Dios. Porque Él quiere llenar todo mi ser. Porque la felicidad del hombre no consiste en los bienes que tiene, en las riquezas, ni en las relaciones públicas, sino en Dios. La relación con Dios. Cuando usted y yo nos llenamos de Dios, nuestra vida es plena. Porque automáticamente lo que necesitamos a nuestro alrededor, Él lo pone. Y en esto que vamos a mirar, vamos a ver a un Dios pleno. Un Dios que sabe, que entiende y que conoce nuestra vida. Vamos a mirar a través de la vida de Moisés. Ese Dios que lo conocía en detalle a Moisés. Y en eventos que Dios lo llevó al límite a Moisés. A ver cómo Dios lo lleva al límite a él. Como él estaba dispuesto a seguir a Dios, a pesar de que lo que tiene que atravesar en esta circunstancia, lo vamos a ver que es muy doloroso. La Biblia no detalla el dolor, pero lo que va a ver es doloroso lo que tiene que pasar. Y tan solo, o sea, me pongo en la piel de él, ¿no? De Moisés, lo que él tuvo que atravesar en las circunstancias que vamos a mirar acá, a través de estos versículos, pongámonos en la piel de él, de este personaje, y después vemos cómo Dios consuela. Cómo Dios trae el refrigerio. Porque Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que sí nos lleva al límite. Muchas veces permite cosas que, digamos, ¿cómo Dios pudo permitir esto? ¿Sabe por qué? Porque Dios no vulnera sus propias leyes. Ahora, ¿era la voluntad de Dios eso? No. Pero como Dios no vulnera sus propios principios, sus propias leyes, que Él establece en favor de usted y mía y de cada uno de los creyentes,
atravesamos momentos muy al límite, pero juntamente con ese momento al límite Dios tiene un consuelo. Porque sabe que va a venir ese momento al límite. Pero era la voluntad de Dios. No, no era la voluntad de Dios. Nunca fue lo malo para nuestra vida, lo doloroso la voluntad de Dios. Pero viene, ¿por qué? Por el egoísmo que está en nosotros. Como alguien dijo, entonces, ¿cómo Dios puede permitir eso? Porque Dios quiere una relación recíproca de amor. ¿Con quién? Con todo el ser humano. Dios puede ser un déspota, puede ser un tirano. Dios puede anularte a ti, anularme a mí, anular a todo el mundo, y nosotros le servimos fielmente. ¿Sí? Como puede ser un animal. ¿Sí? Hay ciertas especies de animales que, brindándole un poco de cariño, de comida, esto y lo otro, incondicionalmente están con nosotros. ¿No? Pero así como están con nosotros, puede estar con otros. Y usted sabe que siempre va a responder a un instinto. No va a responder a otra cosa, porque el animal responde a un instinto. Entonces, somos parte de su propio instinto, su propio grupo, su propia, como le queramos decir. Responde a eso. No es otra cosa el animal. Así como nos tocó a nosotros, le puede tocar a otros animales. Pero Dios no quiere, Dios quiere que el ser humano le ame, porque el ser humano no responde a instintos. Sí, Señor. Usted y yo elegimos, Amén. escogemos. Por eso Él nos manda a amar hasta los enemigos. Bendecir a los que nos maldicen. Entonces, cuando descubrimos todo esto que Dios exige de nosotros, nos lleva al límite. Pero estas personas que de repente son tan contrarias a usted y a mí, ¿era la voluntad de Dios que tengan ese? No. Si usted odia a alguien, ¿es la voluntad de Dios que usted odie a alguien? Lo mismo pasa con el resto. No es la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué odiamos a veces a alguien? Bueno, lo mismo pasa con los demás. Pero es la voluntad de Dios, no. Dios quiere que aprendamos a amarnos. ¿Se da cuenta? Hay una cosa que es la voluntad de Dios y otra cosa es lo que usted y yo hacemos o lo que el mundo hace. Pero yo tengo que decidir hacer lo que Dios quiere. Amén. Sí, Señor. Aunque sufra. Porque es la contradicción con el pecado. Entonces me identifico con Cristo. Cristo escogió identificarse con Dios, hacer la voluntad de Dios, padecer la cruz. Es una contradicción de pecadores. Llevó el pecado suyo y mío y el de toda la humanidad. Una contradicción, el que era justo, el que no tenía nada, llevó. Entonces, cuando sufro esto y yo hago la voluntad de Dios, aprendo a amar, aprendo a perdonar, aprendo a hacer esto, aprendo a tener una relación con el que no se merece, a mí juzgar o a su juzgar, tener una relación con nosotros. Dios, usted y yo nos empezamos a identificar con Cristo. La gloria de Dios está con usted y conmigo. Cuando yo no hago eso, no era la voluntad de Dios, y usted y yo nos identificamos con cualquiera. Con el diablo, con el mundo, con lo que quiera, menos con Dios. Entonces vamos a mirar acá la vida de Moisés. Lo tiene ahí, Éxodo 4:18, dice, vamos a invitar a estar de pie los que lo tienen y pueden pararse. Y dice acá, vamos a mirar, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, da, Señor, la sabiduría, la gracia, la inteligencia, la prudencia, para poder hablar como debo de hablar, Señor, a tu pueblo. Que tu Espíritu Santo, Señor, complete lo que no sé ni entiendo, Señor, que ocurre y no puedo decirlo, pero tú sabes hablarnos a cada corazón, a cada vida. Y, Señor, tú puedes convertir nuestra alma, Señor, convertirla a ti, transformarla para ti.
Señor, que esta palabra pueda llegar, Señor, a quienes estamos hoy en tu templo, a quienes escuchan, Señor, en sus casas, Señor, por medio de diferentes formas, Señor, que hay hoy. Y en el nombre de Jesús, habla, Señor, transforma, cambia, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Allí en las ventanas, 2 ventanas, ustedes van a ver que hay 2 papeles escritos. Ustedes les pido que lo lean. Amén. Hay instrucciones que son a nivel nacional y hay instrucciones que son a nivel celestial. Amén. Para el bien de todos en conjunto y para que sea una tremenda bendición. Amén. Amén. Entonces, allí es lo que estamos tratando de realizar. Aún lo nacional, lo que es del Estado hoy día por causa de la pandemia, es para poner en práctica el amor al prójimo. Sencillamente, póngase en esa situación. Amén. Yo puedo ser u otro puede ser. Hoy, lamentablemente, está el virus en la ciudad. Ya hay una familia, 2 familias ya que están contagiadas aparentemente. Y no sabemos cómo una persona que estaba en la intendencia trabajando en promoción social, a dónde pudo haberse desparramado. Si estaba trabajando y la mujer estaba contagiada o no. Entonces no se sabe qué pudo pasar. Dios libre, pero ya está. ¿Amén? Está. Lamentablemente está acá y hoy es el tiempo de cuidarse. Mucho más que antes. Amén. No entrar en pánico, no, hay que cuidarse. Amén. Y si toca, hay que orar, hay que clamar, decir y pedir oración. No vamos a juzgar a nadie. Amén. Si le tocó. Sino que trataremos de ayudar. Amén. Y de colaborar. Como si me pasara a mí, creo que usted ayudará. Y si le toca a usted, tengo que ayudarlo yo. Amén. Entonces es eso. Sencillamente es el amor al prójimo. Y así hoy previniendo. Amén. Previniendo. Entonces, allí. Acá dice que volvió del monte Oreb y vuelve a su casa, vuelve a su suegro, que era su jefe, era su autoridad, y le dice que va a volver a sus hermanos que están en Egipto para ver si vivían conforme a lo que Dios le había dicho, y el suegro le dice a Moisés, ve en paz. Versículo 19 dice, dijo también Jehová a Moisés en Madián, ya ahí en la tierra donde él vivía, dice, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Esto habla, vamos a mirar un poquitito en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, Hechos 13, del 1 al 3. Dice aquí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Entonces vemos acá 3 condiciones que Dios pone en su palabra. Luego en el Antiguo Testamento, con Moisés, lo vemos acá en el 9. ¿Cuál es? Dios habla una palabra. Primero. Segundo, el ministerio tiene la misma confirmación. Y tercero, hay testimonio en la iglesia de hombres fieles al Señor. Si se reúnen estas 3 condiciones, sin duda Dios está encauzando. Y acá vemos, ¿no? Dios le habla a Moisés. Moisés le habla al suegro. Y la parte de la congregación, usted me dice, ¿dónde está? Que bueno, no había congregación, pero porque Moisés no era un pastor de gente. Pero Dios vuelve a confirmar lo que faltaría. Vuelve a confirmar cuando dice, ve y vuélvete a Egipto. Otra vez, Dios le habló en Oreb y cuando está en Madián, nuevamente le vuelve a decir, ahora ve y vuélvete. Y le confirma, y le dice, los que procuraban tu muerte, ya ninguno está vivo. Es el tiempo de que vuelva. O sea, vemos a Moisés no solo oyendo a Dios en Oreb, comunicándole a su suegro, sino esperando la hora de Dios. Este es el tiempo. Amén. ¿Sí? Eso vendría a ser la triple confirmación. Siempre hay una triple confirmación.
A veces decimos, Dios me habló, ya tengo que salir y salgo, punto. Y hago lo que tengo. No, espere. Muchas veces ocurren estas cosas, ¿no? Pero también muchas veces falta, o sea, ¿para qué está el ministerio? Tengo que hacer esto, tengo que hacer y salgo, pum. Y fulano, andaba. Fulano se fue para tal lado, no, fulano hizo esto, fulano aquello y lo otro. Se me ocurrió, no, tuve esto. No. Bueno, nuestra vida está en juego, pero nuestra salvación también. Porque hoy parecen pequeñas cosas, pero eso lentamente el diablo sabe desviarnos. Si estuviéramos en el mar, en el océano, ¿no? Para salir, hacer un viaje, si tuviéramos que hacer un viaje por barco desde el puerto, pongamos en Rocho, a un puerto en Portugal o en España, y sale el barco y tiene que hacer en ese viaje tiene que ir en determinados grados, ¿no? De tal puerto a tal puerto se abre a determinados grados. Le llega a agarrar en 2 grados, el capital, para un lado o para el otro, se desvía. Pues es tan grande, 1 o 2 grados, en la cantidad de kilómetros. Y en nuestro caminar con el Señor es lo mismo. A veces hacemos pequeñas desviaciones, que acá no se notan donde yo salgo. Empecé con pequeñas desviaciones, pero con el caminar termino en cualquier lado. Y en las pequeñas desviaciones que vamos haciendo en la vida, tomando mi propia voluntad y olvidándome de lo que Dios establece, terminamos haciendo que después esas desviaciones son grandes, graves y son terribles en consecuencias. Por eso siempre tenemos que tener esa triple confirmación. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda en derredor buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a encontrar? Al que despacito se fue desviando y se sale de la cobertura. ¿La cobertura de quién? Primeramente sale de la cobertura ministerial, sale de la cobertura de la iglesia, la cobertura ministerial que hay en la iglesia y después de la cobertura de Dios. Y cuando salimos de todas esas cosas, el diablo nos atrapa vestido como ángel de luz y usted o yo, creyendo que Dios nos habló, creyendo que Dios nos está amparando, creyendo que Dios va con nosotros, estamos camino al mismo infierno. Hace poco a nivel ministerial en un lugar pasó algo muy feo, una división terrible que pasó y alguien había salido a publicar esto, lo otro, criticando uno y otro, criticando y dije, no, está mal, digo, lo que estás haciendo. No, pero no, más de 100 pastores estamos de acuerdo, así que están equivocados no está. Dice, ¿sabes qué? Este hermano que hizo la división, dice, tantos hermanos me están apoyando, tan equivocados tampoco estoy. No es excusa eso. No es excusa. No porque otros te apoyen significa que hay que tener la palabra de Dios, la palabra del ministerio y la aprobación de la iglesia. Si no tenemos las tres cosas, quedémonos haciendo lo que siempre hacemos. ¿Por qué? Porque el diablo nos quiere aventajar. ¿Y cómo nos aventaja? Nos empieza a ir desviando despacito. Y cuando nos empieza a desviar despacito, el final es para cualquier lado menos a donde teníamos que llegar. Y creo que usted y yo sabemos a dónde queremos llegar. Yo quiero llegar allá a la patria celestial donde Dios me diga, buen siervo y fiel, sobre el poco fuiste fiel, entra al gozo que yo tengo dispuesto para ti. Y no que diga, la verdad no te conozco.
pienso, Angelito, mándelo para el otro lado. No sé usted, yo espero llegar allá y que Dios me reciba. Conozca mi nombre, conozca mis hechos, conozca todo lo que hice, en lo poco, lo que tengo por delante, amén, y que sea fiel, y que Dios, pero por eso es esto, ¿no? Es hay que tener cuidado, amén. Y Moisés, ¿no? Vemos allá cómo tiene cuidado. Versículo 20 dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y acá vemos, ¿no? Acá vemos algo que es fundamental. Dice acá, tomó Moisés su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Y acá vemos dos cosas. Primero, toma a la mujer y toma a sus hijos. Él tenía su esposa y tenía sus dos hijos. Él no va solo a hacer la obra. Porque cuando hay un llamado, Dios involucra a la familia en el llamado. Cuando hay un propósito, Dios involucra a la familia en el propósito. Porque Dios no es un Dios de división. Dios no divide a la familia. A mí me llamó para tal lado y a mí me llamó para el otro. No, Dios llamó a la familia para estar juntas, unidas y sirviéndole. Lo primero. Porque Él es el Dios de familia. Él creó al hombre para vivir en familia, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo Dios, que creó al hombre para vivir en familia, va a hacer todo lo contrario? Pero también dice acá que Moisés toma la vara de Dios en su mano. ¿Qué es esto? La vara marca la autoridad de Dios, marca el poder de Dios, marca el propósito de Dios. Y vemos acá como Moisés toma toda la vida que Dios le había dado y lo toma en su mano. O sea, lo que Dios te dio lo tienes que tomar. No puedes renegar a lo que Dios te dio. Dios te lo dio, lo tienes que tener y lo tienes que tomar en tu mano. ¿Para qué? Para que sea útil, no lo puedes esconder. Lo tienes que usar, significa esto. Versículo 21 dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y acá Dios vuelve, y como vio que Moisés sale en la voluntad de él para hacer lo que Dios quería, cuando Dios encuentra en usted y en mí, Dios puede marcar que quiere hacer cosas, pero cuando usted y yo no solo recibimos la palabra, sino que salimos a ejecutar lo que Él quiere, Dios empieza a marcar propósitos y empieza a revelar más allá su voluntad. ¿Sabes por qué muchas veces no sabemos mucho su voluntad? Porque estamos así. Dios me habla, sí, me quedo. Ah, que sí, no. Dios es un Dios. La fe tiene que ser puesta en acción. ¿Por qué? Porque la fe, si no es puesta en acción, es muerta en sí misma. ¿Qué Dios puso en tu mano? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué capacidad Dios te ha dado? ¿Qué riqueza Dios ha puesto en tu vida? Ahora, ¿por qué lo escondes como aquel que tenía un solo talento y fue, hizo un pozo y lo escondió? ¿Eso es lo que Dios quiere? No. Dios quiere que nosotros lo tomemos en nuestra mano y lo ejecutemos. Lo pongamos. Y si yo o usted lo disponemos, tomamos nuestra mano y lo ponemos, Dios va a seguir revelando más y más porque Dios tiene propósitos. Ahora, si yo lo escondo, ay, que Dios se cayó. Dios te lo entregó, Dios te lo dio y quedó muerto en ti. Su propósito. Ahora, ¿es la voluntad de Dios que muera en ti? ¿El propósito de Dios que Dios puso? O la voluntad de Dios que te lo dio, esa capacidad que tienes para lo que sea que Dios te ha dado, sea puesta en acción para que se multiplique.
gloria de Él, no para tu gloria ni la mía. Para la gloria de Él. Bueno, eso es lo que Dios quiere. Entonces Dios, como vio, empieza a revelar más cosas. Mucha gente dice, Dios no me habla, ¿sabes por qué? Porque está muy cómodo, no hace nada. Dios quiera, hermanos, que no tengamos una iglesia que sirve de inútil. Porque servimos todos. Algunos sirven y algunos sirven de inútiles. Porque teniendo la capacidad que Dios le ha dado, no la ponen al servicio de Dios, sirve de inútil. Es un inútil con capacidad, pero inútil al fin. Que lo único que va a servir cuando Dios venga a pedir cuentas es: te lo pierdo todo y se lo doy al que tiene más. Y usted afuera, usted queda afuera. Dios lo ha hecho. Y qué feo que es cuando uno ve gente que ha tenido capacidad y hoy está afuera. Está echada, está expulsada y por más que quieren volver no pueden. Algunos lo conocen. Y quieren, no pasa nada. ¿Por qué? Porque habiendo tenido, escondieron. No pusieron. No se dispusieron a servir a Dios. Se creyeron tan. A mí no me van a pasar por. Y este es el versito característico de muchos. ¿Qué se piensan? ¿Van a vivir? ¿Van a aprovechar de mí? No, nadie. ¿Sabe qué? Dios te dio la capacidad, lo tienes que poner al servicio de Él. Y si no, servir de inútil. Y un día Dios va a pedir cuenta, como viene así, cada tanto pedimos cuenta a todos, a ver qué es lo que tenés. ¿Qué es lo que hiciste con lo que yo te di, con las capacidades? Qué bien, a lo que ha multiplicado, dice, tengo un poquito más, dice esto, lo otro, estoy haciendo, qué bien, Dios, buen siervo, fiel, sigue adelante, vamos, y al otro, afuera. Y qué triste ser eliminado. Pero después ya no hay vuelta. Cuando Dios te elimina ya no hay vuelta. Versículo 23 dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en la posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y acá era, ¿no? Dios lo lleva al límite. Moisés iba con su esposa, iba con sus hijos. ¿Se acuerda cómo ella lo vio cuando lo encuentra ahí, que la defiende a ella y a sus hermanas, con el que ella era la pastora de esa oveja, y le dice: vuelve al padre prontamente con las ovejas, habiéndole dado el agua, y dice: ¿y cómo vieron tan rápido? Dice el padre. Lo que pasa es que había un egipcio, ¿no? Que nos defendió de los otros pastores. Bueno, mañana cuando vean, invítenlo, vengan a casa, tráiganle, díganle si otra vez vuelve a estar allí. Y acá Moisés, luego el suegro, el jefe ahí de la tribu, un sacerdote de Madián, le da a su hija Séfora por mujer, él la toma, tienen los hijos. Pero era un egipcio, había sido formado en Egipto. No tenía incorporado el ser un israelita verdadero. ¿Cuál era el ser un israelita verdadero? ¿Cómo era que se notaba? Porque al octavo día de los hijos que le eran nacidos le tenían que cortar el prepucio. Y ellos no lo hicieron eso. Estaban con otra religión, con otra fe. No lo hizo. Claro, Dios lo llama y lo vuelve al propósito. Y cuando estaba en esa posada, Dios le sale al encuentro. De alguna manera le quiere matar al hijo. Y se dan cuenta. ¿Por qué? Porque Dios no toma lo común ni lo... No es cualquiera para servir. No es de cualquiera para estar en los caminos de Él.
y que no naciere del agua y del Espíritu, no pueden entrar al reino de los cielos. Le dijo Jesús a un hombre interesado, que algo lo interesaba pero no entendía que era un maestro de Israel como Nicodemo. Jesús le dijo, el que no nace. Dios no le interesa lo común. Yo voy a decidir y bueno, voy a empezar a ir y hago como yo quiera. No, a Dios no se le sigue y se le sirve de cualquier manera. A Dios se le sigue y se le sirve conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios es el que establece su voluntad. Dios es el que nos dice, este es mi camino, si querés seguirme, tenés que seguir por el camino que yo establecí. Porque yo voy por esta senda. Por eso digo, Dios no vulnera sus principios ni sus leyes. Jamás. Él las estableció porque son las mejores para usted y para mí, en las cuales tenemos seguridad, porque allí Dios se hace cargo de nosotros. Pero si usted y yo queremos pasar de vivos con Dios, no estamos en la senda de Dios. Sencillamente, cuando usted y yo queremos pasarnos de vivos con Dios, estamos solos. Dios no está. En alguna curva del camino usted se va a dar cuenta que por más que le fue bien, se encontró con el precipicio. Seguí adelante, dice Dios, y te va a desbarrancar. Y vas a sufrir pérdida. Porque estás haciendo las cosas que Dios no quiere. Dios tomó un pueblo para hacer lo que Él estableció, no lo que usted quiere. No como usted lo interpreta, no como a usted se le ocurra. Como Él lo estableció. Por eso, siempre digo, la iglesia no respeta cultura, la iglesia es contracultural, siempre. Por eso, el que es muy nacionalista no sirve para los caminos del Señor. Porque el país suyo, o el país mío, o el país de cualquiera, no sirve a los caminos del Señor. Ni siquiera el Israel actual sirve a Dios. Pues la iglesia es contracultural, es conforme a la cultura de Dios. Nos enfrenta y nos confronta continuamente. Usted tiene que dejar de ser lo que naturalmente le enseñaron a hacer conforme a su cultura y su tradición. Yo tengo que dejar de ser conforme a mi cultura y mi tradición continuamente. Yo tengo que ser conforme a la tradición y la cultura que Dios quiere establecer. ¿Sí? Porque Dios tiene la suya. ¿Y cuál es? La de un padre con sus hijos. Usted y yo, hijos. Aprender a seguirle y a seguir sus pisadas. Y acá la mujer, viendo que salió Dios de alguna manera a querer matarle al hijo, le corta el prepucio y lo acusa al esposo, vos sos un esposo de sangre. Y el evangelio es un evangelio de sangre. Porque fue necesaria la sangre de Jesucristo para que sean cancelados nuestros pecados. Es necesario, el evangelio sin sangre no es evangelio. Siempre está la sangre de Jesús. Siempre. Desde el principio lo vemos. Cuando cuando Dios viste a Adán y a Eva y los saca del paraíso, los viste con pieles de animales. ¿Qué pasó con los animales? Murieron, ¿no? Sí, se tocó los pies. Entonces hubo derramamiento de sangre, sin duda. Cuando Abel le ofrece el cordero a Dios, que le da Tomás, acá está Dios, el corderito vivo, no, era matarlo, el mejor, era sangre, derramamiento de sangre, por eso Dios vio ese cordero, ¿no? Y en algún sentido vio a su hijo, por eso toma esa ofrenda, ¿no? La ofrenda a Dios, ¿cuál es la ofrenda? La que Dios le agrada, es la que usted piensa, no, la que Dios le agrada, la que Dios quiere. Tiene que ser todo, para que Dios tome algo, tiene que ser de acuerdo a lo que Dios estableció, no a lo que a usted le parece. A mí me parece que es así, no importa lo que a usted le parezca, es lo que a Dios estableció a través de su palabra. Como Dios lo estableció en su palabra. ¿Por qué? Porque allí está la seguridad.
Y alguno dice, ¿y cómo está seguro que esta es la palabra del Señor? Muy sencillo. En 1948 fueron descubiertos en las cuevas de Qumran escritos bíblicos de más o menos 100 años antes de Jesucristo. Cuando se los leyó esos manuscritos que estaban todavía, que los pudieron rescatar y siguen rescatando todavía mucho más, están descubriendo que todo lo que es el Antiguo Testamento es lo que nosotros tenemos. Desde la Torá hebrea, con las traducciones a diferentes idiomas que toma acá, pues es lo mismo, con una lógica, cambio que genera toda traducción, pero es lo mismo. Y es la seguridad que tenemos. Hablamos y predicamos lo mismo que estaba en los tiempos de Jesús. Entonces vemos, ¿no? 2000 y pico de años es lo mismo. ¿Y cómo puede ser? Bueno, esa es la seguridad que tenemos. Como Pablo le dice a Timoteo, porque toda la escritura, y está hablando del Antiguo Testamento, es inspirado por Dios. Como Pedro habla y dice, los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo hablaron y diligentemente indagaron acerca de los tiempos de Jesús. Hablaba del Antiguo Testamento, no hablaba del Nuevo. Entonces tenemos, ¿no? El Nuevo Testamento donde hacer la luz de lo que era la sombra que es el Antiguo. Y esta es nuestra seguridad. Esta es la seguridad que tenemos, de que estamos hablando de lo que Dios dice. Y acá dice ella, después de esto que ella lo acusa, él es un esposo de sangre, a él porque le tiene que cortar a su hijo el prepucio. Dice versículo 26, así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Cómo le dejó ir? No quiso seguir ella el camino. ¿Era la voluntad de Dios que ella volviese atrás? No. Ella decidió volverse porque no aceptó el Evangelio. No aceptó lo que Dios quería. Lo tuvo que hacer forzado. Pero ella no quería. Primero el versículo 27. ¿Usted cómo piensa que quedó Moisés? Devastado. En medio del camino, Dios la esposa lo deja y se vuelve con sus hijos. Se vuelve para Madián. Versículo 27. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Quizá Moisés estaba con muchas dudas. ¿Será este el camino de Dios? Tarea a mi esposa, tarea a mis hijos, estoy siguiendo, Dios me dice que vuelva a Egipto, que tengo que liberarlo, que tengo que hacer esto. ¿Será Dios que está conmigo? Estaría en duda instalada. Y se va al monte de Dios y Dios le habla a Aarón, su hermano mayor, y le dice, anda al monte, anda al desierto y vas a recibir a tu hermano. Y se fue y llegó al monte de Dios y lo vio y lo besó. Como diciendo, hermano, tantos años te estuve esperando. Tantos años que no te veo. Muchas veces, hermano, Dios siempre tiene un consuelo para quien decide hacer su voluntad. Pueden haber momentos muy duros, pero siempre Dios va a estar consolando. Siempre Dios tiene algo o alguien que va a ser un consuelo para nuestras vidas. En los momentos duros, cuando nosotros nos decidimos a seguir y a seguir sirviendo al Señor, siempre Dios va a poner a alguien que va a ser el consuelo que vamos a tener en el alma. Versículo 28 dice, entonces Moisés contó a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron.
¿Cuál era el miedo que le dice, el primer miedo que le dice Moisés a Dios? ¿Quién me va a creer? ¿Quién va a decir que yo estuve contigo? ¿Quién va? Pero Dios tenía el camino preparado. ¿Qué hacía falta? La voluntad rendida de Moisés. Cuando usted y yo no confiamos en nosotros mismos y confiamos en Dios, la voluntad de Dios, el camino preparado de Dios comienza a resplandecer y a mostrarse. Lo que para usted y yo son miedos, temores, intrigas, preguntas, Dios ya lo tiene resuelto. Porque Dios, como le digo, Dios no es un Dios de improvisación. Dios no improvisa nada, Dios sabe las cosas que van a acontecer. Entonces las tiene preparadas. Él preparó de antemano a Aarón y le habla a Aarón. Le dice, andate a buscar a tu hermano. Su hermano estaba pasando un momento de angustia, un momento duro, un momento de pérdida tan tremendo. Y sin embargo, Dios tenía para Moisés el consuelo de su hermano. Y llega y se abrazan, lo besa, se reconcilian. Años, 40 años que no se veían, quizás. Se contaron las cosas que tenían que contarse. Y Moisés le empieza a contar el plan que Dios le había revelado, le había mostrado. Y Aarón lo cree. Dice, volvamos a Egipto, vamos a decirle a la gente, vamos a decirle a los ancianos, y vuelven y le cuentan los ancianos cuentan a todo el resto de los israelitas que estaban allí en Egipto, y ellos dicen, Dios escuchó nuestro clamor, Dios contestó lo que estábamos pidiéndole, Dios está, y se ponen y comienzan a adorar y a glorificar a Dios. ¿Qué Dios tiene para tu vida, hermano, hermana? ¿Qué Dios quiere de ti, sino que te levantes y digas, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, Señor? ¿Qué quiere de ti y de mí? Una vida dispuesta y entregada. ¿Podrá encontrar en usted y en mí un corazón dispuesto y entregado a hacer su voluntad? ¿O seguiremos renuentes, miedosos, escondedores, cobardes, incrédulos, por no querer hacer la voluntad de Dios y esforzarnos en creerlo? Hoy Dios está llamando tu vida a poder decirle, Señor, aquí estoy. Isaías se encontró en el templo con Dios, encontró su vida de pecado, sus cosas, y Dios en un momento le escucha decir, ¿quién irá por nosotros? Y de él brota, heme aquí y envíame a mí. Yo iré, Señor. Hoy hay una sociedad decadente, con dirigentes que lamentablemente enferman lo que tendría que estar sanando, con niños que se van degradando y les van enseñando a degradarse, la misma sociedad, los mismos padres, y la iglesia encerrada. ¿Es esa la voluntad de Dios? De mí no se van a burlar, a mí no me van a tomar por esto, por aquello, por lo otro. ¿Qué se piensan? Yo voy a estar. Ah, no, es tu gloria, la gloria de Dios a través de tu vida. No, Dios, hay que aprender a disfrutar de la vida, ¿qué? Dios y el otro. No, Dios es la vida. Pues Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo Jesús, yo tengo vida y vida abundante para ustedes. Lo que pasa es que no queremos cambiar el concepto de lo que es la vida. Pensamos que la vida es la degradación. Pensamos que la vida es el pecado. Pensamos que la vida se disfruta haciendo cualquier cosa. Y la vida comienza
con el temor a Dios, con el respeto a las cosas de Dios, con el rescate de una vida que estaba arruinada y ver y colaborar con Dios, cómo Dios transforma de esa vida arruinada en un hombre o en una mujer de valía. Y uno se sorprende y dice, y pensar que era esto y Dios hizo esto. Y yo tan solo vi el cambio que se produjo delante de mis ojos. Tuve que decir alguna palabra, el consejo y mucha oración, pero Dios me tomó. Dios quiere hacerlo, hermano. En 1, en 2, en 5, en 1000, en 5000, no importa la cantidad, pero Dios quiere usarlo. El mundo se degrada. Nosotros a veces pensamos solo yo y mi casa. Y después decimos, ¿y por qué hay tantos ladrones? ¿Y por qué mi barrio se transformó en un barrio de tránsfugas, ladrones, prostitutas, travestis, esto, aquello y lo otro? Por tu culpa, que te encerraste en tu casa, en tu familia. Y solo pensaste en ti, por ti y para ti. Y no miraste en el borracho, no miraste en el indigente, no miraste en el infeliz que estaba delante tuyo, no miraste en esa pobre mujer que tuvo que salir a vender su cuerpo porque no sabía cómo hacer, no miraste en esos hijos, esas hijas de esa prostituta y que había que enseñarles a transformar la vida y tan solo pensaste y los degradaste a esos hijos y tú te pensaste que eras mejor porque nunca lo hiciste. ¿Quién dirá por ellos? También es mucho, dijo el Señor, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Moisés dijo, aquí estoy, Señor. Y salió. Y fue. Habrá alguno que diga, Señor, yo quiero ser un obrero tuyo. Padre, en esta tarde, Señor, como tu palabra, Señor, nos dice, Señor, rogad al Señor de la mies que envíe los obreros a su mies, porque esta es mucho y los obreros son pocos. Y Señor, hoy día vemos, oh Dios, en la sociedad de la iglesia, que tan solo pensamos en nosotros mismos, en nuestros deleites, en nuestros triunfos, en tener casas artesonadas, llenas de lujo, llenas de dinero, llenas de bienes, y solo pensamos en eso. Pero ¿es ese tu evangelio? Vemos a aquellos que tienen que salir, Señor, a prostituirse para llevar un pedazo de pan a su casa. Vemos a los hijos e hijas de esas personas que están en la prostitución, criándose allí. Y muchas veces pensamos mal de ellos. Los degradamos. Pensamos que nosotros, porque no hemos caído en eso, nuestros padres, somos mejores. Pero no hacemos nada por el rescate y la educación de ellos. Miramos, Señor, al drogadicto y en lugar de llevarle el mensaje de salvación y de esperanza y de liberación, lo marginamos, no lo atendemos, lo echamos de nosotros. Miramos a los viejos indigentes, Señor. Y Señor, como no soportamos los olores, no queremos tener trato con ellos. Nos encerramos en nuestras casas y solo pensamos en nosotros, nuestros hijos. Y vemos como el mal avanza, Señor, y nos quejamos, pero no hacemos nada. Y tú nos llamaste a ser, Señor, cambiados para ser, Señor,
agentes para cambiar, Señor, este mundo. No para condenarlo, sino, Dios, para ofrecerle la esperanza que hay en ti. En esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. El primer milagro hazlo en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en el compromiso, Señor, contigo. Transforma, Señor, nuestro pensamiento y nuestra mente en un corazón conforme al tuyo. No en un corazón egoísta, malo, negligente. Padre, en el nombre de Jesús, ten piedad, ten misericordia de nosotros. Y cambia, Dios, cámbianos, Señor, para que la capacidad que has puesto en nosotros verdaderamente sea para la gloria de tu nombre. Que lo tengamos en la mano para, oh Dios, mediante ella, Señor, salir a transformar lo que hoy está mal. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, exáltate, glorifícate para tu gloria, honra y alabanza. Mueve tu mano poderosa, Señor. Obra, Señor. Obra los milagros que necesitamos. En el nombre de Jesús necesitamos, Señor, de ti. Glorifícate en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Invitamos a hermana Abigail a dirigir la alabanza. Amén. A los pobres por levantar las ofrendas.